Hola amigos, hoy os traigo un cochazo. Aquí estás viendo, sí, es un Sport K. ¿Te parecerá un cochecillo? Pues no, es un cochazo, es un cochazo. Pues un coche de los de antes, pero de los de antes no por los años que tenga esta unidad, esta es del 2006 concretamente, no por eso, sino porque la mentalidad de cómo se hacían las cosas antes. A ver, ahora esto no existe, esto ya no existe. No sé si ahora lo replicarán con algunas versiones eléctricas, pues a lo mejor, yo que sé, un Cupra Born, que es un coche pequeñito, que es eléctrico, que le dan un toque más deportivo, pues a lo mejor intenta emular, acercarse, que se queda muy lejos, a lo que era esto. Esto era un deportivo barato. Es decir, la marca decía, vamos a hacer, para los que les gustan los coches, tenemos nuestro utilitario barato que es el 4K, pues le vamos a hacer una versión más deportiva. El Twingo tenía una, todos el 580 Sporting, ¿os acordáis del 580 Sporting? Son coches, versiones pensadas para gente que empezaba a conducir o que no tenía mucho dinero y quería un coche con sensaciones, fijaros, sensaciones de la otra época. Tú te comprabas un K normal y ya tenías sensaciones, te comprabas un Twingo, las tenías. Es que te compras un Seat 600 y tienes muchas sensaciones. Lo que pasa es que aquí le daban un corte un poquito más deportivo. €12.800 costaba este coche en la época. 12.800 euros. Poneros a buscar ahora mismo qué os compráis hoy en día por 12.800 euros. Nuevo, ¿eh? Nuevo. Y que además tenga un aire así deportivo. Cuando lo encontréis, me lo ponéis en los comentarios. Si no veo comentarios, es que al final es así, es que no hay. Ford cogió el K y dijo, venga, vamos a darle un poquito de gracia. ¿Qué necesitamos? Más motor, 95 caballos. No le metieron el motor el Duratec que tenían, trajeron un motor que usaban en Brasil, pero es un 1600, el otro era un 1300, creo recordar, el K normal era un 1300, y este es un 1600, que bueno, luego os hablaré del motor. El coche, el K, ya de por sí, es una base Fiesta y Puma. Utiliza elementos del Puma, pero del Puma del primero, del que era coupé, del que anunciaba Steve McQueen. No del de ahora con un maletero inmenso. Que no le pasa nada al de ahora. Por cierto, os dejo ahí la prueba. Ah, por cierto. Os estaréis fijando que esta unidad es la misma que probó nuestro querido amigo Guille Alfonsín en Power Art. Os pongo el enlace, no sé, aquí era. Os pongo el enlace a su canal, a la prueba, para que lo veáis, porque de verdad merece la pena. Ya sabéis que yo soy fan de las pruebas de Guille. Es la misma unidad, cosas de la vida. A ver, entonces esto es la base del Fiesta, el chasis del Fiesta, con algunos elementos del Puma. El K normal tenía los paragolpes que eran de plástico, estos también son de plástico, pero iban de distinto color. En este lo que hicieron es, para aguantar la potencia del motor, pues ensancharon las vías. Se ensancharon las vías 22 milímetros y ello obligó a ensanchar las aletas. Y con eso pues cambiaron esta rejilla, cambiaron los paragolpes, los faros son los mismos, le metieron aquí los antinieblas, pues le dieron una apariencia un poquito más gorda. Os recuerdo que cuando este coche estaba, lo que había en Ford era el Focus ST, el primer Focus ST, que aquel coche fue un coche radical que apareció en el mercado con un chasis y una puesta a punto que se salían de lo común. Y el diseño del K, que es que esto como un huevo, como un... ¿Qué pasa, tío? Pero bueno, ¿Qué tal? aquí te aparecen ex jefes por todas partes. No, eras un mandado, ¿cómo estás? Bien.
Pues es que no sabes, esto lo hizo un español prácticamente, se llamaba Claude Lobo, pero era Claude Lobo. Claude Lobo. Y Claude Lobo. sí, y este señor es el que, bueno, de esta línea de diseño es el Ford Focus, el primer Ford Focus, y si lo ves está muy bien diseñado. Y mira, fíjate, ven para acá. A ver, ¿Ves cómo el hombre...? que no tengo ni idea. No, todas las líneas intentan ser, fíjate, paralelas, pero rompiendo, tiene líneas curvas y líneas rectas. La parte de atrás Sí. hace exactamente lo mismo, está súper bien dibujado. Mira, ven para acá. No sé si se puede ver. Te viene desde aquí abajo, te hace una curva, como si lo hubieses hecho con un compás. Taca, 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 taca. Pero claro, esto en el ojo, al que estábamos acostumbrados, que eran todos los coches así bulbosos. Acuérdate del Sí. Nissan Micra Sí. japonés, que fue coche del año. Que Pues era rival de este coche efectivamente, por eso. Entonces tú en la cabeza lo que tenías es que un coche ciudadano era un coche así suavecito, bulbosito, y este de repente, pues era bulbosito y de repente ras, ras, como hachazos. Bueno, pues esto lo petó. Lo petó porque vino el Ford Focus y fue muy buen coche y se vendió muy bien, pero fue una época bastante buena, pero al hombre no le entendía a nadie. He empezado el vídeo, es que Miguel acaba de llegar, o sea, no es que... Yo venía a ver Porsches, me habían dicho, pero claro, es que yo... No cuentes, que ese es un vídeo que Ay, vamos a sacar. perdón. Saldrá. No digas que vamos a sacar un 944 Turbo en este canal, no lo digas. Por Dios, pues No nada, lo pues digas. nada. No vendré a verlo porque no lo sé. A ver, ¿qué? Empieza. Yo no, Empezamos que el vídeo. si no sé nada de este coche, pero claro, lo he visto y entonces te escucho y digo, no puede ser, que es un español el tipo que lo hizo, nos lo contó en español hace O sea, 1000 tú sabías, años en realidad. sabías que, bueno, que era la base del Fiesta, un Fiesta. y con elementos del Puma, que también era prácticamente lo mismo. Es que el Puma era un señor coche que estaba hecho sobre la base del Fiesta, por eso tenía el problema de que tenía una altura aquí, porque tenías que colocar los amortiguadores y parecía una cosa un poquito rara, sí. Pero la realidad, la gracia estaba en el motor que llevaba dentro, ese que era un 1.7, que si no recuerdo mal le había hecho la culata Yamaha y el coche tenía que haber sido la bomba, el supercoche. También tenía el mismo tipo de estética, si te fijas en los faros, sí. y coges una foto, sí. hace así y es lo mismo. El hombre prolonga las líneas del diseño, pues de eso, de las ópticas hacia el resto del coche y realmente está muy bien. Ahora cuando lo ves con perspectiva, en el momento te choca y te quedas como que, ¿qué haces? Como con los coches japoneses ahora, sí. Que dices, si parecen manga. Imagino que dentro de 15 años... Sí, diremos... las cosas antes se hacían de otra forma. De hecho, el Puma aquel, lo he comentado antes, ya directamente lo enseñaba Steve McQueen, y ahora pues te ponen una influencer mona para enseñarte los coches. Bueno, que tampoco, eso ya, tampoco está mal. No, sí, pero eso ya te da a entender lo que te viene después. Le ensancharon las vías 22 milímetros. Por eso tiene... Y le metieron la copela del Puma. Pues exacto, fíjate la anchura que tiene de vías y cómo sí. Los aletines han tenido que crecer así. Y por eso esa sensación bulbosa que tienes. Sí, McPherson con Silent Blocks más duros. No te alejes, Miguel. McPherson con unos Silent Blocks más duros. Detrás... El torsional, la barra de torsión. Y los tambores, porque tú no puedes, tienes que ahorrar, al final... Sí. Pero este torsional es el del Puma, no es el del Fiesta, que era más rígido. Sí. Que era más rígido. Es relativamente fácil, o sea, hacer un eje torsional más rígido es poner un poquito más de espesor y ya lo tienes. Sí, al final es un hierro que se retuerce. Exactamente, era muy simple y muy barato y así se pueden hacer coches. Vamos a poner para que le dé el sol bien y hablamos de la parte trasera, porque el diseño tiene su gracia. A ver, a mí lo que más te va a chocar cuando coges un coche clásico es el tamaño de los espejos, porque claro, ahora son así, no tienen ninguna aerodinámica, tienes muy poquita visibilidad, porque en realidad han cerrado todo muchísimo y necesitas unos espejos enormes, y en este haces así, das la vuelta, lo ves todo, y sin embargo tienes unos espejos diminutos, ¿no? Y es de las cosas más chocantes. Y una cosa que me ha llamado la atención, que ahora lo veréis cuando salga conduciendo, es que estoy casi por encima del parabrisas. Es una sensación. Vamos a ver la parte trasera. La parte trasera igual, que le quitaron los paragolpes esos de plástico feo y pintados el color de la carrocería y también así un poquito más ancho, mantiene los faros y que le pusieron aquí el Sport K. Luego el siguiente se llamó K Sport. La siguiente... ¿Ves? Ya sabes más que yo. Lo cambiaron. ¿Ves esto? Luego, con el pelo se va la memoria. Y luego en la siguiente generación, porque luego hubo más generación del K, Ford utilizó la plataforma del Fiat 500, en lugar de utilizar plataformas de Ford. Ya empezamos con las sinergias. Hay que abaratar. Y la luz trasera,
que imita un escape, pero aquí hay escape, no sé dónde está. Pues, Aquí, pues míralo. bien por debajo, está claro. Es el de serie, además. Escuchad cómo suena. Y el maletero, que tenía 186, ¿no? 186 litros, bueno, era la capacidad que se Claro, estilaba entonces. y con esta forma que tenga maletero ya es suficiente. Sí, los asientos se abatían, estos se abatían así, los respaldos aquellos se abatían, no se hacía cama como el Twingo. No, efectivamente, no, pero el Twingo era otro planeta. Ese coche tenía... Hubo mucha gente que se lo compró por eso, ¿eh? Bueno, a ver, nadie se lo compraba porque tenía más distancia desde tu banqueta hasta las rodillas, era mayor que un clase S. O sea, ¿Ah, sí? podías deslizar la banqueta hacia atrás, te quedabas sin maletero, ya se quedaba en nada para llevar una carpeta, Sí. pero tenía una distancia para las rodillas de una limusina. Pero Sí. efectivamente, como tú dices, yo creo que la gente no iba atrás simplemente como un señor. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vemos el motor. Perfecto. El motor, vamos a abrir aquí, si sé, no lleva hidráulicos, por supuesto. Y está, va aquí, 1600, la culata era de aleación, el bloque era de fundición, 8 válvulas, 8 válvulas, y un motor que no era el original del Fiesta, que es un motor eso, que vino de Brasil, que lo trajeron de allí. Y esto debe tener el mantenimiento de un mechero, ¿no? Pues mira, yo no me lo sé, pero como podemos aprovechar que tenemos al dueño que está ahí y se lo vamos a preguntar, ¿te parece? Venga. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el dueño no quiere salir. La realidad, dice que es tímido, pero la realidad es que es más guapo que nosotros y no le queremos dejar porque es que si no luego no ligamos. Eso, que el mantenimiento pues es sencillito, ¿no? El coche, ¿o no? Bueno, tiene bastantes cosas cambiadas, la verdad. O sea, Todos los manguitos. Que de saco, que nada más empezar de saque ya has tenido que trabajarlo. Sí. Le has cambiado Culata, los manguitos. Sí, junta de culata, manguitos, bomba del agua, la caja de cambios. La caja de cambios. Sí, la caja de cambios. Que has hecho La caja de cambios estaba rota. el grupo nuevo entero, el Sí, grupo motor. Incluso las llantas las he restaurado también. Pero estaba rota porque se rompió, porque mal uso o porque son blandengues, porque es que la caja de cambios es un prodigio de Lo mejor placer. del coche. Sí, la Para mí lo timonería. mejor del coche. Sí. Estaba rota, no sé. Ya ahí no te sé decir. Pero eso, consume aceite, tiene... Ahora mismo está el coche perfecto. Es un reloj, ¿no? Ahora mismo perfecto. ¿Y gasta mucha gasolina? Hasta un poco. Tú vas despacio o vas rápido, porque aquí tuvimos la prueba de un... Yo voy alegre. Claro, es que tuvimos la prueba de un mini GP y es que, claro, el dueño no iba despacio. Y claro, gasta igual, ¿no? Lo mismo. Sí, parecido. Claro. Alguien que también tiene un GR Yaris o que ha tenido un GR Yaris no puede ir despacio. Pues... ¿Algo que comentar del motor, Miguel? Pues lo has dicho todo, o por lo menos todo lo interesante a priori, porque esto intentaba ser un coche asequible, que fuese fácil de mantener y sin mucha Y estridencia. deportivo, y el cambio, con un cambio brutal. En esta generación los cambios de Ford ya fueron fantásticos. Había una cosa muy divertida, me contaron, cuando hicieron un clinic con el Ford Focus y entonces empezaron a poner palancas de cambio, a ver cuáles eran las formas más ergonómicas o que más gustaban. Y claro, todos los diseñadores ponían unas formas rarísimas. Y entonces sentaron a gente normal y corriente a jugar. Y la gente lo que prefería era una pelota, que es exactamente lo que tiene este coche. El problema de la pelota es que si la hacías de metal, que mucha gente lo quería que fuese metálica, simplemente nada menos que metálica, lo que ocurría es que cuando ponías la mano en verano aquí en España, pues te quemabas la mano. Y entonces, bueno, lo tenías que hacer de plástico y lo recubrías con un metalizado. Bueno, pero que este coche tiene lo que la gente decía,
esta es la palanca de cambios como tiene que ser. Nada de como Gaudí, de esto de tener la forma de la mano y todas las palancas estrambóticas o todos los pomos estrambóticos que hemos estado viendo durante generaciones. Vamos a verlo por dentro. Venga, ¿vale? Me encanta además este coche. ¿Te encanta? Sorprendente. Bueno, pues hoy se mete Miguel en el vídeo dentro para contar cómo es el interior. No, te dejo a ti, pero yo te voy a decir una cosa que he visto nada más llegar y que me ha dejado alucinado. Bueno, es una chapa, ¿eh? El móvil me lo quito de en medio, porque aquí no lo voy a necesitar, aunque el dueño de este coche le ha puesto esta radio, que hace un poco de daño a los ojos, pero al final, claro, necesita su pantallita marcha atrás y su manos libres. Fijaros la llave, la misma de todos los Ford, de un Focus y de un Aston Martin, porque Aston Martin también tenía esta llave. Mucho diseño, coche bonito. Mira, hablando de diseño, ¿te has fijado? Mira, fíjate cómo está hecho el salpicadero. Es que este es un coche de diseñador. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando las plantillas de curvas para ¿Sí? hacer dibujo técnico. Aquellas tan raras. De verdad, cógete internet, coge una foto de una imagen de las plantillas de curvas. Es que es tal cual. Van variando, fíjate cómo van variando los radios hasta que hace esta especie de caracol, pero todo es completamente de diseñador. Mira el reloj, es el óvalo de Ford. Cuando abres la puerta te tienes que fijar, es completamente una circunferencia y luego tiene un óvalo que vuelve a repetir el emblema de Ford en el altavoz. Es alucinante el trabajo que tiene este coche, que bueno, no parecía un coche de diseño y es un coche de diseño ahora que lo ves con perspectiva. Curioso, me deja como siempre sin palabras. Lo de las plantillas estas de curvas, que jamás supe para qué servían, las utilicé poco. La llave pues se mete aquí, vemos que el volante, aquí el dueño lo ha tapizado, originalmente es de piel, el dueño lo ha tapizado de piel vuelta, que la verdad es que tiene un tacto muy chulo. El pomo metálico que hablábamos, que quema y que está helado con este tacto. Escuchad. El sonido de la gloria, del cielo. Estos asientos tapizados con esta piel que, bueno, resbalan un poquito, pero pensad que es que este era un utilitario barato. Otro de los sonidos del paraíso. Y ya está. El aire acondicionado, que era una opción, tiene el techo, que era otra opción, pero por lo demás el coche, bueno, pues tenía el equipamiento, los elevalunas eléctricos, tenía un equipamiento bastante simpático. ¿Metemos a Nacho ahí detrás? Venga, vamos a meter a Nacho ahí detrás y nos vamos ya a ver cómo va esto. Es la primera vez que me monto en el coche desde 2002, no lo había conducido hasta este punto. Y me llama la atención que enseguida me echo al cambio. El guiado del cambio es perfecto, como me gusta el pomo de aluminio que está frío. El guiado del cambio es perfecto, pero perfecto. Enseguida me echo a los pedales, la postura, bueno, resbala un poquito el respaldo, la postura, voy aquí un poco alto, me veo como muy encima del cristal. Pero fijaros con qué facilidad he cogido el tacto del cambio otra vez. Segunda, a ver, estoy aprovechando para calentar un poco las ruedas traseras, para poder hacer la vuelta, una vuelta rapidilla. De momento, ¿qué cosas noto? Que el pedal de freno enseguida te hace caso, enseguida no tengo un recorrido, ¿ves? Toco el freno y no tengo un recorrido muerto, como que es muy obediente, es muy directo. Es que ahora está todo tan filtrado. A ver el motor. Fijaros el puntatacón, con qué facilidad lo hago. Y me acabo de subir en el coche. A ver, el motor, como os decía, a ver.
motor es como mucho más vivo en medios, casi bajos, arriba como que desfallece enseguida, pero le pasa, a ver, bueno, yo creo que ya estoy en disposición de hacer una pequeña vuelta rápida y luego os cuento más sobre el comportamiento, pero de momento es juguetillo, es un juguetillo. A ver, el sonido, mola el sonido, ¿verdad? Venga, vamos a tirar una vuelta así rapidilla y a ver qué sensaciones nos transmite, y ahora os cuento. Venga, empezamos. A ver, las enlazadas. Me las he hecho a fondo, ¿eh? Segunda, he aguantado hasta aquí. Eso es que lleva el desarrollo largo. Bueno, esto con un autoblocante iría... ¡Qué gusto volver a sentir esto! ¡Qué fácil es! Frena bien. No quiero machacar mucho frenos. Estoy yendo más rápido que cuando hice la vuelta con el 205 GTI. O sea, el coche me está transmitiendo de no me voy a romper. A ver, aquí aguanto la tercera. Pues el caso es que la parte trasera se mueve menos de lo que me esperaba. Frenada en apoyo y tarde. Segunda. A ver, en este punto quiero uno. Quiero uno. 37.2 para el motorcito que tiene y para la prudencia con la que he ido rápido, ¿eh? O sea, he ido con prudencia para cuidárselo a mi amigo Kini, pero os digo que he ido rápido. Me parece un tiempazo. Ahora vemos con qué rivales, dónde se ha metido, ¿no? Pero, a ver, ¿qué cosa más fácil? Si yo tuviese un hijo, que lo tengo, 3, y ahora mismo me dijese, papá, enséñame a conducir, le compraría esto. Le compraría esto porque no te complica, veo que frena bien, veo que gira bien, que es estable, que va por el sitio, tiene un motor de los que te enseña a conducir, de los que te enseña a pensar, motor, pedales, cambio, te enseña a gestionar el coche, ¿sabes? Aquí el on-off del acelerador, puedes jugar con él sin ser agresivo, porque yo recuerdo coches de la época que eran un poquito más agresivos. Cuando tú levantabas el pie del acelerador como que giraban más, pero es que este realmente no necesita marcarte un giro muy pronunciado del tren trasero. El motor ya habéis escuchado cómo suena, estiras una gozada. Es que claro, es que veréis 6.000 vueltas y cambiar llegando a las 6.000 vueltas, es que es un lujo, Es curioso, ¿verdad? Que hayamos llegado al punto de que te tengas que gastar 2.000 euros, 3.000 euros para tener un lujo, comprando un coche viejo, un lujo que hoy en día ya no tenemos, por muy bueno que sea el coche del que vayas. Cuanto más he avanzado con él, más me ha gustado. Me gustó mucho en su día, pero es que, joder, es que me ha traído recuerdos. De mis primeras épocas. Bueno, ya llevaba unos cuantos años probando coches cuando salió esto. Vamos a seguir con el vídeo. Pero el coche mola un montón. Es para tener uno, de verdad. No le compres a tu hijo
un coche eléctrico para ciudad, cómprale esto. Es que te lo va a agradecer, te lo va a agradecer. Mirad esto, chicos, 37.2 y no ha gastado rueda. ¿Esto sabéis qué es? Peso y calidad de chasis. No ha gastado rueda. Qué guay. Todo sensaciones, todo directo, todo lo vives, todo... ¿Tú te acuerdas? ¿Recuerdas eso, Miguel? Es que hace mucho tiempo de esto que soy muy mayor, pero vamos, que sé, más o menos sí que me hago una idea. No te hagas una idea. Móntate. ¿Vale? ¿Lo hago? Venga. Venga. Mira, enfócale la cara. Qué pasada, tú. Qué divertido. Mira que vengo en un Ford, ¿eh? Pero Sí. es que sí, es la base de los Ford. Esto parece un car. La dirección obedece que te mueres. Y el cambio, tío. Esta palanca de cambio, cuando él tiene el mismo... Me he acordado del NSXR, Sí. que tenía el mismo pomo y tenía los Del mismos, Honda, ¿eh? los Del mismos Honda. recorridos. Es alucinante. Lo tenía a la izquierda. O sea, la diferencia era que yo cambiabas con esta a la izquierda. Pero qué pasada. O sea, qué buenos coches o qué sensación de hacer... que hacían un coche para conductores, te lo pasabas bien, o sea, es alucinante. Y el motor está muy llenito, desde muy abajo, claro, es que tienes muy poco coche y mucha cilindrada, y entonces es a la antigua usanza. 940 kilos, ¿no? Creo que pesa. Es una pasada, y he ido solo a medio regi, o sea, no he pasado de 4.000 vueltas, pero qué bien, y funciona de cine, o sea, es que haces doble embrague, metes la primera en marcha, todo. ¿Sabes lo que he dicho yo? Es que está todo colocado en su sitio, es que el pedalín, dices, ay, qué pequeñito es el pedal del acelerador, pero es que justo es wing para hacer el punto tacón, está genial. ¿Sabes lo que he dicho yo cuando me he dado la vuelta? Que es el coche que yo compraría a mi hijo para que aprenda a conducir. Me gastaría 2.000, 3.000 euros. Hay que hablar con el dueño para ver si se ha gastado 2.000 euros, que no lo tengo yo muy claro. Bueno, estos por 3.000 euros ya tienes algo decente, yo creo. Nada, no tiene los sistemas de seguridad que tienen, que yo siempre te lo he dicho, digo, a tu hijo le tienes que poner el coche más moderno, el más caro, el más seguro, claro, y tú te quedas con estas cosas que nadie quiere y que te lo vas a pasar seguro, bomba. es que esto frena, es que esto pisa en la curva. No, tiene... Si tienes un accidente, la seguridad no es la misma que la de un coche moderno, pero... Es la idea de lo que es un coche, y un coche no deportivo, un coche, me está haciendo caso, es una herramienta, y si yo, es como, tú imagínate un cuchillo que cuando vas a cortar, se va para un lado, o pinchas para el otro, el tenedor, pues esto es igual, es que lo que tú piensas que quieres hacer, va y lo hace, y la dirección responde muy bien al acelerador, a ver, que no es un carburador, no es que te doy rozo y salta, pero es fabuloso, es impresionante, la verdad, oye, qué coches más buenos se hacía cuando estaba yo ahí, en la pomada. Jo, me encanta. ¿Qué? Pues... Te ha cambiado hasta la cara. ¿Y qué venías? He venido en otro Ford, pues como este, más o menos, un pero... C-Max, ¿no? No es un C-Max, ¿No es un Fiesta, pero aquí modernito, de estos que los levantan y que está un poquito más elevado, que parece de medio sub. Que ojo, y esto. que es un buen coche. No, va de cine, me ha recordado muchísimo el tacto de la dirección, eso sí que lo han conservado, es un coche como si fuese un poco, es como un kart, o sea, meto un poco de volante y me hace caso, que es lo que tienen que hacer los coches, es que no hay otra. Hemos tenido hace poco aquí el último Puma, el ST, el de 170 caballos. Estuve ahí, amigo. Sí. No, tú estuviste el de 200. Sí, señor. Ahora hemos traído el de 170, es que no ha salido el vídeo todavía. En ese estuve yo. En ese dejamos salir a Nacho, que por cierto fue más rápido que yo en el circuito, la madre que Eso es fácil, a ciertas edades yo ya no compito. Entonces, es cierto que hay un recordatorio, o sea, que en ese coche sí que, os dejo la prueba ahí, que en ese coche sí que hay un recordatorio a esto, que sí que hay unas sensaciones de marca que sí que es verdad que están ahí, que existen. Hubo un salto drástico cuando apareció el Mondeo. Empezó a venir gente que sabía de coches porque le gustaban los coches, no solo se miraban los números, el dinero que iba a reportar, y a partir de ahí los Ford realmente han tenido un comportamiento alucinante, todos ellos. Esto es algo en lo que las marcas, algunas se gastan dinero. BMW trabaja porque tengas las mismas sensaciones que tenías hace años. Obviamente van evolucionando, van entrando filtros. Y Hyundai que cogió al hombre que había hecho el BMW M y se lo llevó para darle un poco de alegría a la marca Hyundai, y ahora se ha jubilado. Claro, pero tú te coges un Hyundai de los primeros que vinieron
Pues eso. Y te coges y los de ahora no tienen nada que ver. El de ahora es un cochazo y lo de entonces era un coche barato. En cambio, pues eso, un BMW, un Mercedes, un Ford, no tienes que ir a una marca muy potente para realmente ver que quieren mantener los Renault, la suspensión de los Peugeot. Sabes que las marcas tienen sus señas de identidad y que así todo, a pesar de la electrificación, de la electromovilidad, como odio esa palabra, a pesar de eso... Pues vete acostumbrándote ya, porque es a lo que vamos. Y hay dos palabras hay en el que mundo aprender. del automóvil que odio. Es la de la movilidad, la electromovilidad y el infotainment. A ver, vamos a ver. Esa palabra la odio. Tenemos que decir una cosa muy clara. Electromovilidad es como se moverá todo el mundo. Sí. Es el transporte, el medio de transporte tiene que ser así, limpio, ecológico, y además yo tengo que comer de esto. Sí. Y luego hay un reducto de gente. Y luego hay un reducto de gente loca que lo que le gustan son los coches, porque desde pequeñito jugaba con cochecitos y se chocaban y pasaban cosas y eran divertidísimos. Pues para esa gente, pues eso, hay este tipo de coches que por eso los intentan conservar y por eso están aquí, me imagino, en tu canal, porque es que son interesantes, son para la gente que realmente, gente que le gusta los coches. Sí. No es el medio de transporte. Esto no es una cuestión de si gasta mucho, gasta poco, es que me encanta cómo va. Y este coche es relativamente alucinante para lo que es. 95 caballos. Y mira qué tiempo ha hecho un 1.37.2. 1.37.2 se ha movido el mismo tiempo que un Grandland Diesel, un Opel Grandland Diesel que está en las antípodas. Sí, a ver, este lo que tiene Pero bueno, es que los tiempos en estos coches es una referencia. Esto tiene ligereza y no hace falta ir deprisa. Un Mazda MX-5 no es un coche que vaya muy deprisa, pero es un coche que es una gozada conducir. El cambio también se da una idea, te da un aire a esto, al Mazda MX-5. Está muy bien. Ha sido más rápido que el Peugeot 205 GTI, el 1.9 GTI. Ha ido más rápido que el 205 GTI por varios motivos. Uno, porque mi amigo Kini está como unas maracas y nos ha dejado el coche y nos ha dicho, como si lo rompes, o sea, vete a fuego. Y he ido a fuego. Eso es que no le importa que se rompa o que te lo quiere vender. Y que no se rompe. He ido rápido y además he ido rápido, me he guardado ese poquito que te tienes que guardar cuando coges el coche de alguien, pero sí que es cierto que he ido rápido, en la enlazada me he tirado a fondo. Con el 205 fui paseando a Miss Daisy, pero rápido, pero paseando a una Miss Daisy Sport. Pero no llegué a ir a fondo porque es que al final Venga, son joyas. Táchalo de vuelta rápida y un 205 GTI se puede mover ágil, sí, un poquito más lento que este. Pero eso lo tenéis que entender, hay que respetar a los mayores. No, y al dueño que... Y al dueño que nos lo ha dejado. Pues qué gusto volver a tener sensaciones, Miguel. Sí, no, la verdad es que ha sido un placer y no me lo esperaba, porque no pensaba que al llegar aquí iba a estar este coche. Sí, y además es que, o sea, yo a medida que he ido conduciendo y que me he ido dando la vuelta, he ido recordando, porque claro, este coche lo probé nuevo cuando salió al mercado. Y he ido recordando cómo eran los coches antes, ojo, que ahora los coches son muy buenos, que es que lo de antes era mejor, no, lo de antes no era mejor, lo de antes era otra cosa. Ahora los coches son mejores, son más seguros, gastan menos, corren más, son mejores en todo, pero hay una cosa que es las sensaciones, el feeling, la conexión asfalto, coche, persona. Sí. ¿Sabes? Que esto lo escucha alguien que no le gustan los coches y dice, estos están enajenados. Estamos enajenados. Esto tiene un problema mental. Por eso un Grandland es movilidad y funciona fenomenal y, claro, y te filtra todo lo que hay alrededor, que al final es lo que quieres, es transportarte al trabajo en comodidad y sin muchos problemas. Y aquí pues quieres sacar alguna sensación, incluso cuando vas a por el pan, aunque vayas despacito, y ya está. Esto es. Te hace plantearte cosas, ¿Tú crees que nos dejarán usar esto mucho tiempo? Pues espero que sí. Vale. Manifestación, como no, la convocamos desde aquí, como no nos dejen usar estos coches, no sé, hacemos algo. Hasta que te jubiles tienes tiempo, así que sin problemas. Me queda poco, poco, que uno ya tiene una edad. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si no os ha gustado,
va a sonar muy mal. Si no os ha gustado me da igual, porque me lo he pasado tan bien que he venido a pasarme, yo aquí he venido a pasármelo bien, si es que yo no vengo a hacer vídeos, pero espero habérmelo pasado bien con vosotros, porque realmente estas cosas pues hay que contárselas. Esto es, o sea, es que este coche es prácticamente de la edad de Nachete, es prácticamente de su edad. Por eso le hemos dejado darse una vuelta. ¿A que sí, Nacho? Sí. Como mola el cambio. Y qué ligero ese... Jolín. Se siente súper ligero, macho. Oye, pues mola, me recuerda al Miatilla en cuanto a caballos y peso, se mueve muy parecido. Oye, este coche es súper divertido. Y el cambio, macho. ¡Wow! Madre mía, el cambio. No anda muchísimo, pero acostumbrado al Miata, el coche mola, macho. Frena bien. La posición de los pedales es buena, están cerquita, se puede hacer punto tacón muy bien. Los asientos no agarran mucho, me estoy yendo un poco para los lados, pero jolín. Pero yo destacaría el cambio y lo bien que entra y lo ligero que se siente. Es la primera vez que pruebo este coche, tiene casi mis años. Y madre mía. Pues creo que es un coche que está infravalorado. No están muy caros y te pueden hacer muy feliz con muy poco. Ya lo dice la frase, a mí no me des caballos, quítame peso. Joder. El coche mola un montón. Y lo bien, es que entra muy bien. Está súper ligero aquí en las enlazadas. No estoy yendo a hacer tiempo, estoy dándome una vuelta, paseando. Y el cambio, el tacto del cambio es que es brutal, cortito, directo, durito. Mola un montón, mola mucho. En cuanto cortas te ayuda a girar. Jolín, cómo mola, macho. Cómo mola. Cómo mola. Que te saca una sonrisa. y nunca pensé que iba a decir que un 4Cat me pudiese sacar una sonrisa, pero es que es verdad. Me estoy dando un paseo, pero mola. Ese es el resumen. Es un coche que mola, es ligerito, no muchos caballos, como el Miata, que creo que por eso me gusta este coche. Cambio el tacto es un pelín más largo que el recorrido es un pelín más largo que el del Miata, pero el tacto me parece la leche, De hecho, me iba a dar solo una vueltecita y me estoy dando 50, no devuelvo este coche ni de broma. Vamos a devolvérselo al dueño, que si no me lo llevo a casa. Esto como daily tiene que molar un montón, macho. Y sale, el coche anda. Joder. ¿Veis? A Nacho también le ha gustado. Y eso que bueno, que son de la misma edad, prácticamente. Os dejamos la tabla final con todos los tiempos que hemos hecho. Meteros en los enlaces, que siempre ponemos algún enlace chulo. Y acordaros que hacemos una ropa muy chula. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. El próximo será de un coche moderno, pero vendrán más clásicos, no os preocupéis, que es que estoy empeñado. He tardado en meter los clásicos en el canal, porque al final la actualidad te come, pero van a venir muchos más y cosas muy chulas. Hemos dado alguna pista en el vídeo. ¿Ah, sí? Yo no he sido. Me ha reventado la exclusiva. Venga, adiós, Nacho. Hasta luego. Oh.